Ponía que grabar y yo ya arranco. Ahí está. Bueno, saludito. Ahí está. Bien. Pantalla. Mensaje. Bien. Esto. Acá tengo algunos. Vamos acá. Listo. Bueno, vamos a hacer algunos ejercicios que han tomado de parcial, pero no en los últimos parciales, sino antes, pero que son muy parecidos, digamos. Y después, si quieren, tengo algún examen y podemos de ahí elegir alguno y también hacerlo, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, exámenes parciales. Bueno, el siguiente. Sabiendo que los puntos de la curva de ecuación x igual t cuadrado, 2t más 1, 4t, con t en R, ¿sí? Pertenecen a la superficie de ecuación z igual f de xy, ¿sí? Con f C1 de R2, hay una aproximación lineal para f de 0,98 3,01, ¿sí? Teniendo en cuenta que, ¿sí? Bien, todo eso. Entonces, nuestro objetivo es una aproximación lineal, ¿sí? Ese es nuestro objetivo, ¿sí? Entonces, tenemos que calcular una aproximación lineal. De una función f de xy, ¿sí? Una función f de xy, ¿sí? Bien. Entonces, recordemos cómo se hacía eso, ¿sí? Bien. ¿Cómo se hacía? ¿Qué era la aproximación lineal? Decíamos que f de xy era aproximadamente, ¿sí? O la aproximación es un polinomio, ¿sí? Es aproximadamente f en un punto x0 y 0 más delta x, vamos a ponerlo si quieren así, el delta x sería más f' derivado con respecto a x en x0 y 0 por x menos x0, este sería el delta x, más la derivada con respecto a y en x0 y 0 por el delta x. Esta era la aproximación lineal del polinomio de Taylor de orden 1, ¿sí? Donde el par xy es cercano, ¿sí? Al par x0 y 0, ¿sí? Estamos haciendo los delta x, son chiquitos entre comillas, ¿sí? Por eso estaba diciendo, bueno, es aproximadamente. Bien. Entonces, fíjense que estas derivadas parciales, en realidad, lo que estamos calculando es como hay varias formas de pensarlo. Bueno, es una aproximación lineal, ¿sí? Es el polinomio de Taylor de orden 1, o podemos pensarlo, dada una superficie, como el plano tangente, ¿sí? Bien, entonces tenemos varias formas
de pensarlo. Fíjense que acá hay cosas que ya tenemos calculadas. Primeramente, ¿dónde queremos que esté x0 y 0? O mejor dicho, ¿cuál es x e y? Lo tenemos acá, ¿no? X e y es 0,98, x e y es 3,01, entonces. El par, x y en este caso, x y es ese par 0,98, 3,01. Bien. Y x0 y 0, es decir, lo que está cercano. ¿Cuál es la, digamos, con los datos además que me dan? A mí me dan f' en 1, 3. Entonces me están hablando de que x0 y 0 es el 1, 3. ¿Sí? Que está cercano al 0,98 y al 3,01. Entonces, armemos ya el polinomio. Armemos la aproximación, que es f en xy va a estar aproximadamente, va a ser f en 1, 3, que todavía no sé cuánto es, más f' derivado con respecto a x en 1, 3, por x por 0,98 menos 1, ojo acá los signos, todo, más f' derivado con respecto a y en 1, 3, por 3,03, creo que pusieron coma, 0,1 menos 3. ¿Bien? Entonces, ¿qué cosas nos están faltando para poder calcular, de hecho, este polinomio o esta aproximación lineal? Simplemente tenemos que saber f en el 1, 3, f' derivado con respecto a x en el 1, 3, y f', es decir, derivado con respecto a y, es decir, la derivada parcial de f en el 1, 3. Necesitamos estos tres datos, ¿sí? Este en realidad ya lo tenemos, nos dicen que este es 5, nos lo dan acá, teniendo en cuenta que esto es 5, ¿sí? Entonces ya sabemos que es, o vamos a poner así. Así que nos están faltando dos datos. Cuando encontramos estos datos, ya está. Y ahí tenemos que usar lo que nos dicen, de que la curva pertenece a la superficie, ¿sí? Entonces, gráficamente, lo que nosotros tenemos, si nosotros graficamos la superficie z igual f de x y, gráficamente lo que tenemos es una superficie, más o menos, qué sé yo. Bien, y tenemos un punto acá, que es el punto f, digamos, lo vamos a plantear todo pensando que estamos trabajando con un punto A, que es igual a x0 y 0, y f de x0 y 0, ¿sí? Esa es la z. ¿Sí? O Z0 le podemos llamar. ¿Sí? En este caso el punto en el cual estamos trabajando A es el punto x0 es 1 y 0 es 3. ¿Sí? Y f de x0 y 0, es decir, f del 1, 3, no tenemos la menor idea, pero eso es algo que queremos saber. ¿Sí? Y tenemos que usar el dato de que hay una curva que está incluida por completo en una superficie. Entonces la curva, esta, nos dice, a ver bien lo que nos dice. Sabiendo que los puntos de esta curva pertenecen a la superficie, bueno, la curva, esperemos, va siendo zigzagueando, qué sé yo, no sé cómo A, pero está incluida en la superficie. Esperemos que justo pase por A, podría no pasar por A, pero vamos a hacer el cálculo, vamos a ver qué pasa por A. Y entonces la curva, nosotros la vamos a copiar acá, es t cuadrado, 2t más 1, y 4t, es una curva que está incluida por completo en la superficie. Miremos qué pasa cuando t cuadrado es 1 y 2t más 1 es 3, a ver si justo pasa por, ¿sí? Podría no pasar por A, pero entonces como que no saldría el ejercicio, entonces miremos un poco. Si nosotros ponemos x de 1, ¿sí? Fíjense, x de 1 es 1 al cuadrado, 2 por 1 más 1, y 4 por 1. ¿Sí? Es el punto.
1, 3, 4. ¿Sí? Bien. Entonces, justamente cuando X es 1 e Y es 3, tenemos que Z es 4. Entonces de acá Una duda. ya sacamos. Sí. ¿Sí? ¿Por qué reemplazaste todo por 1 y no solamente, o sea, si X mayúscula es tipo igual a X y Z correspondiendo, porque es con T solamente, ¿no? Entonces estamos reemplazando 1 como si fuera T. Claro. Ok, me perdí, gracias. T No, era igual eso. 1. Claro. El 1 lo sacamos del A, ¿no? T igual 1, ahí está, sí. Bien. De la nada, miro un poco, T cuadrado tiene que ser 1, Ok. 2T más 1 tiene que ser 3. Claro, igual Si T es 1, no. sí, por eso puse 1. Claro, gracias. ¿Sí? Podría haber puesto menos 1, pero bueno, yo quiero que 2T más 1 sea 3 y T cuadrado sea 1. Entonces, bueno, T es 1. Y ahí me da el valor de 4T. Podría ser que esta curva en azul no pasara justo por A, no pasara justo por el 1, 3, algo. Pero entonces el ejercicio no sale directamente porque la curva no me dice nada sobre el punto A. Justamente está pasando por el 1, 3 y algo más, ese 4. Entonces Sí. yo sé que F de 1, 3, esto. Sí, decime. En ese caso, no estaría Sí. incluido, ¿no? No, la curva podría no pasar por A, por el punto exacto 1, 3, pero sí Claro. está incluida Está en la superficie, incluida pasa por en la otros superficie. Sí, puntos. verdad. Claro. Gracias. Bien. Bueno, entonces ya tenemos que F de 1, 3 es 4, bien. Y acá viene lo más complicado, que es lo que nos está faltando, F de 1, 3 es 4. ¿Qué es esta derivada con respecto a I, digamos, parcial con respecto a I en el 1, 3? Bien. Y acá hay que hacer un poquito de cuentas, digamos. Hay que pensarlo de la siguiente manera. Si yo tengo la curva, si yo ya tengo la curva, porque tengo la fórmula por completo de la curva, entonces, en particular, ¿sí? Digamos, hay varias formas de pensarlo esto, digamos, hay varias formas, pero por ejemplo, yo tengo la recta tangente a la curva en el punto A, ¿sí? Y este vector va a estar relacionado con el gradiente en la superficie, ¿sí? Digamos, ¿sí? A ver si lo pensamos. El gradiente, si yo calculo, digamos, si yo tengo la superficie, en la superficie, ¿sí? Acá, a ver, vamos a hacerlo con cuidado, es decir, supónganse que yo llamo, vamos a hacerlo así. Yo escribo con una F grande, ¿sí? Esta F grande es F de X y F de XY, ¿sí? Digamos, una F que va de R3, ¿sí? X y Z va de R3, ¿sí? En R, una F grande, una función auxiliar. Vamos a mirarlo un poquitito. Yo tengo esta función auxiliar que se calcula de la siguiente manera. Z menos F de XY. ¿Sí? Porque, ¿qué es esto? Es una función auxiliar, F, que va de R3 en R, ¿no? ¿Sí? Entonces, en particular, esta F sobre la superficie, F da 0 sobre la superficie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Es decir, estoy dando la superficie de manera implícita, con la F, ¿sí? F da 0 sobre la superficie, es decir, hay otra forma de hacerlo, ahora lo hacemos de otra forma. Es decir, la superficie es el conjunto de nivel
0 de f, ¿sí? Sí, eso sería bueno decir que esta f auxiliar es lo que me dice dónde está la superficie, es el conjunto de nivel 0 de la superficie del conjunto de nivel 0 de esta función auxiliar. Entonces, el gradiente de f, esto es lo que en realidad no hace falta hacer mucha cuenta, el gradiente de f, ¿sí? ¿Cómo lo puedo calcular? Simplemente, fíjense, que calculo el gradiente. Vamos a poner acá. Calculo, a ver, sería, derivo con respecto a esta cuenta, la puedo derivar, la voy a poner justo al revés en realidad, piénsenlo así, la voy a poner al revés. Es lo mismo, es lo mismo. Más fácil asimilar. Derivo f con respecto a x. Entonces simplemente solo depende de esto, ¿sí? Derivo f grande con respecto a y. Entonces solo depende de esto. Y derivo todo, estoy derivando toda esta expresión con respecto a z y me queda menos 1. ¿Sí? Estoy haciendo el gradiente de f grande. Esto en realidad ustedes ya lo sabían, que la normal a una superficie la podemos poner como las derivadas parciales y en z le ponemos menos 1. Esto ya lo sabemos, ya lo sabíamos. ¿Sí? En realidad no hace falta plantear la f grande, ya sabemos que la normal, ¿sí? La podemos calcular como las derivadas parciales f' con respecto a x, f' con respecto a y menos 1 en z. Acuérdense que va menos 1. ¿Sí? Ahí, ¿sí? Eso lo sabíamos, no hace falta en realidad plantear la f grande. Yo lo planteé como para que vean que eso es así. Bien. Entonces, la normal es una posible normal, ¿sí? Y ahora volvemos a la curva. Volvemos a la curva. ¿Cómo es la tangente a la curva en el 1,3? La podemos hacer en rojo, fíjense. Hasta acá. Esta es la tangente, ¿sí? Un vector tangente posible. Y vamos a hacer en amarillo el vector normal que ya acabamos de calcular. Esto lo sabíamos, que el vector normal lo podemos calcular así, ¿sí? Bien. Entonces, tienen que ser, bueno, hagamos la cuenta, ¿cuánto es el vector rojo? ¿Sí? Este lo podemos señalar en amarillo. D, ¿sí? Lo podemos llamar D, ¿sí? Es el vector tangente, un posible vector tangente, es simplemente, lo podemos calcular, estamos calculando. Tenemos que derivar, vamos a hacerlo acá, derivar x', ¿sí? Con respecto a t, ¿no? No es una derivada parcial. Entonces teníamos t cuadrado, nos queda 2t. 2t más 1 nos queda 2. Y 4t nos queda 4. ¿Sí? Entonces, en el t igual 1, en 1, porque te acuerdan que en t igual 1 era el punto, ¿sí? Nos queda 2, 2, 4. ¿Sí? Entonces este vector rojo no es otra cosa que el 2, 2, 4. Podemos volver al dibujo. Este de acá es el 2, 2, 4. ¿Sí? Y ahora usamos simplemente que el 2, 2, 4 es ortogonal, perpendicular, ¿sí? Al amarillo, ¿sí? Al vector normal. Es producto interno, entonces, lo que tenemos que hacer, ¿no? 2, 2, 4, producto interno. Esto, ahora lo ponemos, estamos en el 1, 3, ¿no? Y 4 de z, ¿sí?
Esto te tiene daría? que ¿Cero, darnos profe? 0, un Claro. número, ¿sí? Sí, decime. No, justo te iba a decir eso, que te tendría que dar 0, el 0 ortogonal. Es el 0 de un número, claro. Entonces Claro. esto es 5, ¿no? Entonces fíjense que ya ahí despejamos, ¿no? Nos queda 2 por 5, más 2 por lo que no sabemos, menos 4. Esto es 0. ¿Bien? Así que esto es 10, menos 4 son 6. Bueno, al revés. Hacemos la cuenta, ya está. 2 veces es menos 6, ¿no? Así que la derivada que estamos buscando es menos 3. Bien, si no hice mal la cuenta, está bien. Y entonces ahora, bueno, ya está. La aproximación lineal que estábamos buscando es, ya lo dijimos, f de x, digamos, f en el 1, 3, que sabemos que es, ¿alguien tiene el micrófono abierto todavía? Así hacemos toda la cuenta. F en el 1, 3, que era 4, más f' de x, derivado con respecto a x en el 1, 3, que eso ya sabíamos que era 5, por x menos x0, más f, bueno, x0 es 1, ¿no? Ya está. Esto ya. Y f' derivado con respecto a y en el 1, 3, y eso acabamos de encontrar que era menos 3, por y menos 3, ¿no? Donde x e y, x es, ya ni me acuerdo cuánto era 0.98 e y era 3.01. Así que tenemos que f en el 0.98, 3.01 es aproximadamente 4 más 5 por, fíjense, menos 0,02, ahí, menos 3 por 0.01. ¿Bien? Podemos ponerle si quieren así para que quede. ¿Sí? Bien. Y esto, qué sé yo, es una cuenta, ¿no? Les pongo el número. 3.87 me dio. ¿Sí? Bien. 4 y un poquito, hay que sacarlo un poco, 0.03 o 0.13. Sí, 0.13 hay que sacarle, ¿sí? Bien, dio esto. Y esta es la respuesta, ¿sí? Acá, bueno, uno puede empezar a ser más cuidadoso porque pedimos que sea diferenciable, C1, ¿no? Se pedía eso. Bueno, fíjense que porque para calcular Taylor necesitamos que sea diferenciable de orden 1, necesitamos que sea diferenciable en A, ¿sí? Y en particular lo que estamos buscando es que las derivadas parciales, ¿sí? Poder tenerlas, para eso tenemos que poder sacar el plano tangente y para eso necesitamos que la función f de x, y esta función sea C1. ¿Sí? Bien, entonces por eso pedía que sea C1. Pero bueno, si no, simplemente es esto. ¿Bien? ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? Yo, profe, te iba a comentar, te iba a preguntar el orden de la no sé si se dice así, pero el orden del polinomio de Taylor, vos lo sacaste por base A, porque digamos, el orden 2 no podrías. Ponerle un No, es caso la pregunta, la consigna dice, haya una aproximación lineal, simplemente claro. por el concepto de aproximación lineal. Me dice, haya una aproximación lineal. La aproximación lineal es eso, es el polinomio de Taylor de orden 1, De por el 1, claro. concepto de linealidad. Por eso lo hice de orden 1, simplemente porque me pidió. De orden 2 no podría hacerlo, porque necesitaría las debidas parciales segundas. Pero, y acá, bueno,
no las obtendría, no sabría cuáles son. Pero lo hice simplemente me está pidiendo esa aproximación lineal. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra pregunta? Todo claro. ¿Sí? Bien, perfecto. Entonces hagamos otro. Dada, otro ejercicio. Dada la superficie, ecuación x cuadrado y más x por z igual 0, siendo, este creo que no lo hicimos, ¿no? Siendo no, RA y RB, las subrectas normales, en los puntos acá uno se confunde siempre con los menos unos, este que lo hago bastante respectivamente. ¿Sí? Entonces tenemos una superficie, ¿sí? Y tenemos RA y RB, rectas normales en puntos diferentes, ¿sí? En el punto A y en el punto B. Verifique que sea así, que dichas rectas se intersecan en un punto y halle la ecuación para el plano que las contiene. ¿Sí? Fíjense, recuerden esto, que cuando yo tengo rectas en R3, estoy trabajando en R3, las rectas pueden intersecarse en un punto, pueden ser paralelas o pueden ser alabiadas, en cuyo caso yo no puedo, es decir, si se cortan en un punto, ahí sí puedo encontrar un plano que las contiene, ¿sí? Bien. Bueno, si fueran paralelas, en realidad, y no la misma recta, ahí también tendría un plano, ¿sí? Pero si son alabiadas, no. Entonces yo tengo que verificar o encontrar un punto en el cual se cortan y después calcular el plano. Este es un ejercicio bastante sencillo porque simplemente encontrar rectas normales, ¿sí? A una superficie. Entonces vamos a hacerlo. Fíjense. RA, la recta normal en el punto A, ¿qué forma tiene? Es lambda, ¿sí? Ya, o alfa, déjenme pensar porque no quiero sí, vamos a ponerle lambda. Es lambda por el vector normal, ¿sí? En A, en el punto A, más un punto de paso, ¿sí? Por ejemplo, el punto A, 1, menos 1, 1. Este es el punto A. Y con la misma idea, RB es lambda. En realidad acá la vamos a poner, son los puntos, son los X de la forma lambda por NA más el punto A. Un punto de paso de la recta, ¿sí? Una recta, ¿sí? Y acá son los puntos X, que es lambda por NB, más el punto B, menos 1, 1, 1. ¿Sí? Entonces fíjense que lo que tengo que encontrar es NA y NB. Son los vectores normales, ¿sí? A la superficie en A y en B. Con lo que acabamos de hacer es bastante fácil, ¿no? Digo, ¿qué es lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior para encontrar un vector normal? Habíamos dicho que, bueno,
En este caso, la superficie nos dicen que es la superficie de ecuación, la superficie tiene ecuación x cuadrado y más x por z igual 0. Entonces, decimos que es el conjunto de nivel de una función, ¿sí? F auxiliar. Es f de x y z igual x cuadrado y más x por z. ¿Sí? Y sabemos que las normales nos la va a dar el gradiente de f. ¿Sí? Acá sí podemos hablar, bueno, tenemos el gradiente, es un polinomio, esto es un polinomio, x cuadrado más y más x por z, ¿sí? Es un polinomio de grado 2, porque en realidad sería de grado 3, porque tengo este x cuadrado por y, ¿sí? Sí, bien. Bueno, ya sabemos que C infinito, no tenemos ningún problema en ese sentido, ¿sí? Entonces, el gradiente está dado por derivar con respecto a x, nos da 2xy más z. Derivado con respecto a y, nos queda x cuadrado. Y derivado con respecto a z, nos queda x. ¿Sí? Y entonces las normales las sacamos directamente del gradiente. ¿Sí? NA va a ser... Recuerden que hay infinitas normales, ¿no? Yo calculo 1, entonces NA va a ser, elijo que sea el gradiente en el punto A. ¿Sí? Profe, Esto ahí es... podemos usar f' Sí. de x, f' de y menos 1 también, como antes. No, porque no tenemos f de x y. En realidad podemos hacerlo, después lo hacemos, pero quiero decir, yo para usar esa formulita con el menos 1, yo lo que tengo que tener es z en función de x e y. Acá no tengo z en función de x e y. Yo la z la tengo multiplicada por x, por eso aparece ese x ahí. No la Profe, tengo z igual una función, ¿sí? y si ponerle nosotros de esta función que tenemos x cuadrado por y más x por z, despejamos el z, podemos hacer la otra función, digamos. Ahí sí, ahí sí. De hecho es otra forma, yo lo tengo acá, digamos, despejando z. Sí, Pero te queda que z es menos x por y, digamos. sí. Uy, Si despejas z, puedes cancelar una x, te queda menos x por y. Ahí sí, pero ahí se puede. Si quieren, después lo planteamos, aunque sea en un apartado, que también se puede hacer eso. Pero muchas veces, en esto porque es un polinomio muy sencillo, pero quiero decir, muchas veces aparece e a la z por x, por logaritmo, por esto, por lo otro, y no se puede despejar z. Entonces uno tiene que saber que esto también se puede hacer. Pero si uno despeja z, sí, ya está, hago la cuenta habiendo despejado, uso esa formulita con f' en x, f' derivado con respecto a y menos 1 en la z. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. Pero me parece que es más fácil esto, simplemente planteo el gradiente. ¿Sí? Que está tratando de despejar la z a toda costa. Bueno, simplemente nada, qué sé yo, era el 1 menos 1, bueno, lo que queda es menos 1, 1, 1, a ver, sería, vamos a revisarlo, que esté bien para después no hacer las cuentas más, 1, menos 1, 1, entonces x es 1, entonces 2 por 1 menos 1, 2x sí estoy calculando, eso me queda menos 2, más 1 me queda menos 1, esto está bien. X cuadrado, bueno, me queda 1, y x me queda 1, esto está bien, ya está. De la misma manera, el gradiente en B era el menos 1, 1, menos 1, menos 1. No, esperen, porque copié mal. Esperen un segundo, menos 1, 1, 1. Porque acá hay tanto 1 y menos 1 que
Menos 1, 1, 1, bien. Entonces esto es 2 por menos 1 es menos 2, más 1 es menos 1, men 1, porque es menos 1 al cuadrado, y acá menos 1. ¿Sí? Ahí está. Bien. Bueno. Entonces tenemos las dos rectas. Ya las tenemos, ¿no? Entonces, tenemos RA, la recta, son los X de la forma lambda por este de acá, menos 1, 1, 1, más el A. 1, menos 1, 1. ¿Sí? Y RB es X de la forma lambda por menos 1, 1 menos 1 más menos 1, 1, 1. Ya está. ¿Bien? Bueno, y queremos verificar que hay una intersección entre estas dos rectas. Estas son dos rectas. Verificar que hay una intersección. ¿Sí? Y luego, acá podemos aclarar lambda está en R, esas cosas que uno puede aclarar, ¿no? Que, bueno, ustedes en el multiple choice no tienen que aclarar nada, pero simplemente. La intersección tenemos que encontrar entre estas dos rectas. Acá recuerden que si yo pongo lambda y lambda, la estoy pifiando mal. Tengo que poner parámetros diferentes. Es decir, cuando voy a hacer intersección entre RA y RB, le tengo que poner a este lambda, lo puedo llamar lambda, y al otro beta o alfa, o al uno alfa y el otro beta. Fíjense que tengo que poner parámetros diferentes para hacer la intersección. ¿Sí? Porque si no, cuando pongo lambda y igualo, porque yo estoy igualando, ¿sí? Fíjense que estoy diciendo que el lambda es el mismo, el parámetro es el mismo, el parámetro podría ser para una recta diferente que para la otra. Entonces tengo que poner dos parámetros, ¿sí? Tienen que quedar dos parámetros. Bueno, ¿y cómo se hacía esta cuenta? Bueno, esta cuenta me queda un sistema, alfa y beta son dos incógnitas y me quedan tres ecuaciones, ¿no? Me queda, qué sé yo, a ver, espere que ya estoy copiando todo mal, porque no quiero copiar mal los números. NA, ya copié alguno mal. No, déjenme. Ah, no, copié bien, lo que pasa es que tengo la cuenta al revés. No, está bien. Vamos a hacer la cuenta bien. Menos alfa más 1, es lo que queda en la primera coordenada de este lado, es igual a menos beta menos 1. Alfa menos 1 es beta más 1. Y alfa más 1 es beta, no, menos beta más 1. Bueno, es decir, de acá sale, si quieren, bueno, hacemos la cuenta, no sé. De acá nos sale que puedo pasar el beta para allá, ¿no? Beta menos alfa, o despejo beta, vamos a despejar beta, si no. Beta es igual, ojo acá, es alfa menos 2, esperemos que esté bien, a ver, Sí, beta es alfa, sí, ¿no? Bien, de acá sale que beta es alfa, también menos 2, ya no nos da información, la tercera nos va a dar. Menos beta, es decir, beta es, que los unos se cancelan, es menos alfa. Algo así me queda. ¿Sí? No, beta pasa para allá. Sí, me dio lo mismo. Alfa es menos beta, beta es menos alfa. Bien, ya estamos. Entonces, beta es menos alfa, y al mismo tiempo es alfa menos 2. Entonces nos queda que 2 alfa, paso este alfa para allá, es 2, entonces alfa es 1. Y entonces beta es menos 1
y el punto que estamos buscando lo reemplazamos en alfa o reemplazamos en beta, simplemente. El punto es una vez menos 1 por 1 por 1 más 1 por menos 1 por 1, bueno, lo que dije, qué sé yo. O menos una vez menos 1, 1, menos 1, más menos 1, 1, 1. Bien, haciendo cualquiera de estas dos cuentas nos queda 0, acá, ¿no? Menos 1, 1 menos 1, 0, y acá nos queda 2, o haciendo esta cuenta nos queda, no debería quedar lo mismo, ¿no? 1 menos 1, 0, menos 1 más 1, 0, y menos 1 por menos 1 es 1, más 1 es 2. Ese es el punto, el 0, 0, 2. Así que se corten en el 0, 0, 2. La intersección entre RA y RB es un punto, es el punto 0, 0, 2. Bien. Bueno. Entonces el plano que los contiene, esto ya no es geometría pura, es decir, qué sé yo tenía la superficie, tengo el punto A acá, tengo el punto B acá, tengo las rectas normales. Y se cortan en este punto, en el 0, 0, 2. Y ahora quiero el plano en donde están incluidas estas dos rectas. Hay muchas formas de hacerlo. La más obvia es simplemente los vectores NA y NB son vectores del plano. Fíjense que si yo me paro acá, este vector, así, es el mismo vector que este, lo traslado, es el NA. Bueno, hay muchas formas. Ya casi acá es a gusto, ¿no? Este es NB. Es este, podemos plantear así. NB. ¿Sí? Entonces, y este es el punto P. P igual 0, 0, 2. Entonces, desde el 0, 0, 2, con NA y NB, yo calculo el plano. ¿Sí? Fíjense, no sé qué hice yo. Yo lo planteé de esta forma, que el plano pi, que estaba buscando, son los X y Z, ¿sí? De la forma alfa por NA. Alfa por 1, déjenme, ¿cuál era el NA que puse? Menos 1, 1, 1. Más beta por el NB, este es el NA. El NB era menos 1, 1, menos 1. Menos 1, 1, menos 1. Más el punto de paso. Esto es una forma paramétrica de dar un plano, ¿sí? Es la forma paramétrica. Forma paramétrica de dar un plano. Un plano. Y acá fíjense, no tengo que, lo doy como respuesta. Ahora si pongan que no, que me piden la forma cartesiana o canónica, digamos, ¿sí? En la que aparece X y Z. Bueno, ahí simplemente una forma de hacerlo, si me piden la forma cartesiana, lo que puedo pensar es simplemente calcular NA, el producto vectorial entre NA y NB. ¿Sí? El producto vectorial porque, digamos, ¿se acuerdan que en la forma cartesiana lo que yo tengo que calcular es justamente una normal, algo que es perpendicular al plano? Y para eso, si yo tengo dos vectores incluidos en ese plano, la forma de encontrar uno perpendicular es el producto vectorial, ¿sí? Hay muchas formas de pensarlo, eso no importa. NA era menos 1, 1, menos 1, 1, 1, y NB es menos 1, 1, menos 1. Y hago la cuenta. ¿Sí? En I me queda menos 1, menos 1, menos 2. En J me queda 1 más 1, 2, pero con signo invertido, menos 2. Y en K me queda
menos 1 más 1, 0. Me queda así. ¿Sí? Entonces el plano es simplemente x, 2x más 2y más 0z o menos 2x menos 2y. Si uso el menos 2 más 0 por z, es igual a hacer lo mismo con el punto, ¿no? Hacer menos 2 por menos 2, o mejor dicho, vamos a hacer así. Menos 2 por z, a ver si entienden por qué. Es menos 2, 0, el vector, ¿sí? Producto interno del 0, 0, 2, el punto P. ¿Sí? Así que esto queda menos 2x, menos 2y, igual 0, ¿no? Es decir, lo que nos queda es el plano x más y igual 0. Eso lo hice con el punto P, también podría haberlo hecho con el punto A o con el punto B, porque los A, B y P pertenecen al plano, con cualquiera podría haberlo hecho. Así que esa es la x más y igual 0, ¿sí? Bien. Entonces, lo último que nos falta de este ejercicio, si me piden en forma cartesiana, bueno, ya está, x más y igual 0. Lo último que nos falta, es decir, el ejercicio ya está hecho, pero también estaba este tema de si yo podía despejar dada la superficie. Yo tenía, miremos qué, o veamos qué. Si tengo la superficie x cuadrado y más x por z igual 0, entonces, ¿sí? Yo puedo despejar z. Lo que nos queda es que x por z es menos x cuadrado y acá en realidad tendríamos que, quedan dos cosas, es decir, la x o x es 0, entonces o x es 0, ¿sí? O z es menos xy, ¿sí? Porque le saco un. En este caso la superficie es esa, ¿sí? Es menos xy, estamos acá. Porque fíjense que si tenemos que a es igual al 1 menos 1, 1, y b es igual al menos 1, 1, 1, estamos trabajando en este lugar. Estamos trabajando con que x es 0, sino con que z es menos x por y. ¿Sí? Bien. Entonces, si nosotros ya tenemos z igual menos x por y, tenemos esta cosa de que entonces el gradiente, ese gradiente es anormal, la podíamos calcular como f', digamos, acá quedaría f de xy igual menos xy. Y que la normal entonces la podemos calcular como la derivada con respecto a x, la derivada con respecto a y y menos 1. Que en este caso sería la derivada con respecto a x sería menos y, ¿no? Lo derivo con respecto a x, me queda menos y. Con respecto a y me queda menos x y acá me queda menos 1. Y entonces lo que nos quedaba es que la normal en a es simplemente menos y 1, menos x, menos 1, menos 1. Y la normal en b nos quedaba menos y, menos 1, menos x, 1, menos 1. Fíjense que esta nos dio la misma. Antes nos dio la misma. Y esta nos dio una opuesta. ¿Sí? Porque recuerden que las normales yo las multiplico por un parámetro y me sigue dando otra normal. ¿Sí? Nos dio la opuesta. O un múltiplo. Lo que está bien, ¿no? El único múltiplo no me puede dar es el 0. No puedo multiplicar por 0, digamos. Porque ahí la pierdo, digamos.
¿sí? Así que ya está. Esto es para que lo sepan, que también pueden pensarlo así, pero para mí es como tratar siempre de despejar no tiene mucho sentido, ¿sí? Porque muchas veces no se puede, entonces tratar de buscar a ver cómo despejo es un poco, me parece, de perder el tiempo. Hagamos otro ejercicio más y ahora agarramos algún multiple choice que tenga y miramos alguno que ustedes quieran que haga. Acá tenemos un par más. Bien. Dada, entonces ahí. Dada F. De un dominio dentro de R2 hasta R, ¿sí? Una función de R2 en R, f de xy, y me la da, a ver, x por y menos y menos logaritmo y, bueno, la voy a poner abajo, si no me da. Tal que, esto debía decir tal que yo. Nos dice eso. Sí, que fíjense que acá también podríamos, bueno, calcule aproximadamente f de 0. Déjenme, 0,95 dice. 0,02, ahí está, con Taylor de segundo orden. Y analice si el polinomio correspondiente produce un extremo local en 1, 0. Bien, entonces necesitamos Taylor de segundo orden. Acordémonos como el polinomio Taylor de segundo orden. Eso es lo que tenemos que calcular. P2 le podemos llamar de xy. El polinomio es igual, ¿no? La función es aproximadamente. El polinomio es igual. Y era f en un x0 y 0 más la derivada con respecto a x en x0 y 0. Esta es la parte lineal por x menos x0 más f', la derivada parcial con respecto a y en x0 y 0, ¿sí? Por y menos y0, esta es toda la parte lineal. Y ahora viene la segunda derivada, ¿sí? F' dos veces con respecto a x en x0 y 0 por lo que sería el término cuadrático dividido 2, ¿no? Tenemos que dividirlo por 2, como en Taylor del CDC, digamos. La derivada dos veces con respecto a y, derivamos en x0 y 0 por y menos y0 cuadrado dividido 2. Y ahora las cruzadas, que eran 2, ¿sí? Que en principio acá, como C2, van a ser las mismas, ¿sí? Y se acuerdan que había que dividir cada una por 2, pero como son 2, bueno, si no lo planteamos, es simplemente, en principio son estas. Lo voy a plantear abajo.
Entonces esto sería entre paréntesis, dividido 2 también, por x menos x0 por y menos y0, ¿sí? Y acá, si tenemos que C2, estas derivadas cruzadas son iguales, entonces son 2 veces algo dividido 2, entonces los 2 desaparecen. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿dónde vamos a trabajar nosotros? Tenemos que calcular aproximadamente 0, es decir, el polinomio que vamos a usar, lo vamos a usar en 0,95, vamos a calcularlo, 0,02. Esto va a aproximarme a la función en el 0,95, 0,02. ¿Sí? Y va a estar centrado este polinomio, lo vamos a centrar en x0 igual 1 e y0 igual 0. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular todo en el 1, 0. Bien, entonces calculamos todo en el 1, 0. Entonces necesitamos, ¿qué cosas necesitamos? F en el 1, 0, F', digamos, derivada con respecto a X en el de 1, 0, todo en el 1, 0. ¿Sí? Entonces, F en el 1, 0. Necesitamos estas cosas, F' en el 1, 0. Eso es una I. Y las cruzadas. Para calcular todo esto, bueno, F en el 1, 0 simplemente lo calculamos, ¿no? Tenemos la función acá. F en el 1, 0 tenemos que F de XY, vamos a copiar, era X por Y menos Y más Y por el logaritmo natural de X más 3. Entonces, F en el 1, 0 es X por Y, eso es 0, menos 0, más 0 por 0, más 3. Así que esto da 3. Bien, ya estamos. Fíjense que esto está en un dominio acá, digamos, para calcular las derivadas necesitamos un poco pensar si es posible, ¿no? Acá esta función f de xy está dentro de un dominio y dentro de ese dominio, digamos, el dominio, fíjense que lo está dado porque x tiene que ser positivo, porque el logaritmo natural de x lo puedo calcular si x es positivo, es decir, que el dominio son los xy en R2, tal que x es positivo, el 1, 0 es un punto interior a ese dominio, y ahí la función es c infinito. Es un punto interior a D, y f y en el 1, 0, entonces F. Sí, ahí en un punto interior, digamos, porque tengo un polinomio y tengo esta y por el logaritmo natural de X, entonces, después, sí, cálculo las diferenciales, eso por la derivación de sí, la derivación con respecto a X, y eso es, o la función y más y sobre X queda. Entonces, de acá sale en un es ¿no? Ya. No, que quedan F y el X. Profe, discúlpame, te estamos escuchando un poco cortado.
¿Me están escuchando ahora? ¿Y viendo? Sí, Sí, se contó hace mucho, voy a compartir. Ah, pero solo puede compartir Cristina. A ver, esperen un segundito, si Cristina está o la tengo que llamar. Cristina, bueno, banquen un segundo. Banquen un segundo. La llamo y le digo que... Ah, perdón, se me cortó la transmisión y ahora no puedo volver a compartir pantalla. Me tengo que poner como confitrión. Perfecto, eso. Ahí está, ya me pone como... Hola Dora, ahí va. Perdón, no estaba Ahí está bien. Sí, hay que ponerme como confitrión porque ahí. está... Ahí podés ya, ¿no? Ya está listo. Entonces ahora Ok. comparto. Dale, dale. No sé por qué se cortó. Ahora los chicos me dicen... Se te escucha medio ¿Qué? cortado a veces, pero no sé ahora. Bueno, no sé en qué lugar se cortó. ¿Hasta acá llegamos? No, claramente, pero... ¿Me ven? No se ve a ver, ¿Ven yo la no pantalla? veo la pantalla, ¿eh? No veo tu... Una vez Parece que tenés mala conexión, Dora. la... Hola. A ver, me parece que está con problemas de conexión. A ver, chicos, un minutito, que ya la voy a llamar.